Que el Señor los bendiga, hermanos. Una vez más aquí estamos domingo extrañándolos y trayéndoles, hermanos, mensajes, aunque sea grabados. Pero déjenme decirles, hermanos, que los extraño, los amo y siempre estoy pensando en ustedes, hermanos, cómo mejorar. Miren, estos videos no son editados, sino que hay errores y hay veces cometemos errores al hablar. Pues tenga paciencia, hermanos, ¿verdad? Ayúdenos y para que vea que somos originales. Necesitamos volver, hermanos, a los principios con los cuales se nos ha enseñado. La lectura de la palabra, la oración, oír mensajes en la internet o en la radio, oír coritos, hermanos, algo que nos levante el espíritu, hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Vean. Y esta mañana les voy a hablar acerca de la oración, hermanos. Miren, el pasaje que les traigo está en Lucas capítulo 8, del versículo 9 al 14. Y habla, hermanos, de la necesidad de orar, pero la necesidad de orar correctamente. 8 o 9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y ahí está la clave, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Precioso mensaje. Cómo, hermanos, es necesario que aprendamos a orar. ¿Verdad? La lucha es, hermanos, que oremos. Fíjense, se les dice a la gente: lea la Biblia, lea la Biblia. Se le dice a la gente: ore, hermanos, necesitamos orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. ¿Verdad? Y la lucha es que la oración sea tan natural en nosotros como el comer diario. ¿Verdad? Y que sea un hábito natural, hermanos, en nosotros, en nuestras vidas, que oremos. ¿Verdad? El mensaje de Pablo era orar sin cesar, fíjense. ¿Verdad? Que sea una oración constante, o sea, que no dice que no sea interrumpida, sino que sea constante todo el tiempo. ¿Verdad? Ese es el mensaje: oramos, o vamos a orar, o vamos a ignorar, o vamos a ser autodependientes, o vamos a confiar en el Señor. ¿Verdad? Y como dice el dicho, si tus rodillas te tiemblan, entonces arrodíllate sobre tus rodillas, arrodíllate, que el Señor, entonces vas a clamar al Señor. Orar sin cesar, pues. Él habla, hermanos, del cuándo de la oración, que, hermanos, necesitamos todo el tiempo. Una oración continua. ¿Verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad? Romanos 12:12, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Ahí está la clave, Efesios 6:18, hermanos. ¿Verdad? Orando todo el tiempo, fíjense. ¿Verdad? Con súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Y con toda perseverancia, dice, que nos metamos, que continuamente todo el día tengamos en la mente a Dios, hermanos, y súplica por todos los santos. Fíjense, que oremos, hermanos, no importa donde usted sea, ore por la iglesia, ore por los hermanos que tienen necesidad. ¿Verdad? Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad? Ahí eleva otro elemento, con peticiones a Dios y dando acciones de gracia. Vean. Señor, te pido por mi hermano y te doy las gracias porque tú lo vas a ayudar, Señor, ayúdalo. Confiamos en ti que tú vas a proveer.
Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando con acción de gracias, dice también. Una vez más, constantemente orar sin cesar, perseverar en la oración. Colosenses 4:12, siempre rogando encarnecidamente por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, aunque estamos separados, pero orar, miren, los unos por los otros, para estar firmes, para que seamos completos, perfectos, y completos en todo lo que Dios quiere para nosotros. Tanto tiempo que hemos venido a la iglesia, hermanos. Ahora es el tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Tenemos, hermanos, esto de ser completos, perfectos y firmes, es usar la palabra de Dios en nuestras vidas, sabiendo, hermanos, que quién es Dios y sabiendo cuál es su voluntad. Sí, hermanos, miren, la iglesia siempre tiene que orar y no desmayar. Jesús nos ha enviado con este mismo propósito que Él tenía al mundo, a interceder por el mundo. Y si yo le diría a usted que la iglesia es el sacerdote del mundo, Cristo es el sumo sacerdote, la iglesia es el sacerdote del mundo, todos somos sacerdotes. Y miren qué privilegio, cuando usted se pone a pensar, qué privilegio que oramos y que Dios nos ha aceptado. La puerta, hermanos, de la gracia está abierta, las peticiones son elevadas y Dios, hermanos, responde, no vienen las peticiones en manos vacías. El velo ya fue rasgado por ella, el velo del templo, la sangre fue rociada sobre el altar por ella, y Dios constantemente nos invita a que oremos, hermanos. ¿Rechazará el privilegio la iglesia? ¿A poco no es la novia de Cristo? ¿O no tiene a su rey que la invita a orar todo el tiempo? Qué precioso, hermano, qué honor, qué privilegio. Sí, hermano, necesitamos orar, interceder unos por los otros. Y siempre, hermanos, miren, la iglesia ora por los fuertes, por los presumidos, por los débiles. Necesitamos, hermanos, para que estemos completos. Nunca, y si oramos, nunca vamos a quedar, hermanos, sin un tema por qué orar. O quizás, hermanos, ya se acabaron los enfermos, o los que tienen necesidad, los pobres, los afligidos, o qué tal los inconsistentes, hermanos, aquellos que todavía tienen vicios que los dominan. Tal vez usted tenga familiares, hermanos, que necesitan convertirse, que no conocen a Cristo, hermano. Ahí está la oración. O el mundo está lleno de pecadores, hermanos. O la gente está metida en una oscuridad, hermanos, de religión, tanto como los testigos de Jehová o el romanismo. O un mundo lleno de ídolos, crueldades y injusticias. Y el mundo está lleno de demonios, hermanos. Si la iglesia no ora, pues, ¿cómo excusará su negligencia de la comisión de su amado Señor? Que la iglesia, hermanos, sea consistente en la súplica. Que cada creyente arroje, hermanos, su ofrenda de oración, su sacrificio de labios a la copa del Señor. Es difícil, hermanos, orar. Sí, déjeme decirle, humanamente es difícil orar, porque la oración es abandonar mi autodependencia en mí y correr a ese descanso que solo Dios puede dar, hermanos. Por eso digo, la oración deja la autodependencia. La oración hace que abandone cualquier pensamiento que yo lo pueda hacer por mi propia cuenta. La oración afirma dependencia, reconoce debilidad, renuncia la evaluación de mi propia capacidad, abraza el fracaso, y dice que la oración no es que yo no soy el centro. La oración, hermanos, es abandonar mis propios planes a los planes de otro. ¿Se fijan qué tan difícil es orar?
La oración fluye de un profundo sentido personal de necesidad y corre hacia la abundante gracia de Dios. Vea. Eso es lo difícil de la oración, hermanos, porque miren, ¿qué es lo que hay en mi ser? La oración no es natural para nosotros, hermanos. No es fácil confesar nuestros pecados, no es fácil confesar nuestra debilidad, nuestro fracaso. No es natural para nosotros depender de la misericordia de Dios, hermanos. Vean. No es natural que entreguemos nuestras esperanzas y sueños a una mejor visión. Siempre queremos construir nuestro propio castillo, hermanos, y no queremos construir el reino de Dios. Vean. No es fácil entregar la sabiduría, nuestra propia voluntad, a una voluntad que no vemos, hermanos. Vean. Siempre estamos confiando en lo que nosotros podemos, en lo que miramos. No es natural la oración. Por otro lado, hermanos, la sabiduría tiene que ser natural, hermanos. Ya un corazón cambiado, conociendo a Dios, que, hermanos, que su justicia es mejor, que tiene mejor sabiduría, y una vez más, que nuestro trabajo no es suficiente. Dios no necesita que oremos, hermanos. Nosotros lo necesitamos. Y como resultado, fíjense, porque hay tantas cosas dentro de nosotros, como resultado, muchas de nuestras oraciones son declaraciones religiosas, de personas que se justifican a sí mismas. Y tenemos una larga de listas y le pedimos a Dios y le decimos, te reclamamos, Señor, y queremos esto. Pensamos que lo merecemos y empezamos a hacer un montón de demandas. Demando, declaro. Y la gente se pregunta, ¿qué demonios está haciendo Dios? Que no contesta las oraciones. Se siente que las oraciones no suben ni del techo, hermano. Fíjense la oración del fariseo. Comparándose a sí mismo, viéndose a sí mismo. Y oraba así: te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, todo lo que gano. Miren, un doy, yo soy, ayuno, yo doy, un montón de en sí, enfatizado en sí mismo. Vean, creyéndose autosuficiente en sí mismo por todas sus obras. Vean, comparándose a sí mismo en vez de compararse a Dios. Vean, y cuando nos comparamos, miren, si al nivel humano nos comparamos, siempre vamos como resultado a ser mejores o peores que los demás. Pero ese no es el estandarte es que nos comparemos con Dios. Vea, lo que hacía el publicano, hermanos. El publicano ni se creía digno de alzar los ojos al cielo. Vea, se creía pecador y se golpeaba su pecho, hermano. Vea, y esta es una manera de expresar su angustia de la misericordia de Dios. Y decía: sé propicio, yo que soy pecador. Directa a Dios, sabiendo que Dios es santo y nosotros pecadores. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Sí, el publicano es el que tenía la correcta sentimiento, la correcta perspectiva para con Dios. Vean. No somos así, hermanos. Necesitamos la gracia, llegar ante Dios bajo su gracia, no con oraciones egoístas, autosuficientes, que no demuestran humildad. Vean. Reconociendo, hermanos, que Dios es nuestro redentor, fíjense, nuestro proveedor, nuestro protector. Y tenemos, hermanos, que orar para ponernos en su cuidado. El mundo grita, hermanos, fíjense: ¿por qué no creces? ¿Por qué no maduras?
Pero Cristo nos dice con ternura: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille será como este niño, que es mayor en el reino de los cielos. Y el resultado, miren hermanos, de venir con autosuficiencia o venir con una dependencia a Dios, el resultado es, hermano, versículo 14: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera se ensalza será humillado, y el que se humilla será alcanzado. Vean, esta justicia con la cual Cristo lo declara no es una justicia adquirida o ganada, sino que viene siendo un don de Dios. Vean, el publicano es declarado merecedor de la presencia de Dios. Vean, ya no hay, porque ha confesado sus pecados, ha quitado todo estorbo. Vean, y Dios lo declara con un estatus de merecedor, lo trata como justo. Y el que se humilla no va a ser justificado, no entra correctamente a la presencia de Dios. Tenemos esa opción, pues, hermanos: seguir como religioso o seguir en la forma en que Dios quiere que lleguemos a Él. De todos modos, necesitamos interceder los unos por los otros. Pero, hermanos, vengamos hacia el trono de Dios, dependiendo de Él, pidiéndole ayuda. Él es tu protector, Él es tu proveedor, Él es el que te sustenta, es el que te da la vida. Y en esta actitud venimos y nos humillamos, hermanos. Ya ven qué tan precioso es venir correctamente a Dios. Qué tan precioso es tener la sabiduría de la palabra de Dios, hermanos. Saber que Dios es soberano y tiene el control de todo. Hermanos, oremos los unos por los otros. Ahora, como necesitamos leer la palabra, pues, miren, lo que quiero es que leamos Éxodo. Esta semana, estas 2 semanas, leamos Éxodo y oremos, hermanos. Y si usted se cansa y está estresado, póngase a oír coritos, hermanos, cánticos. Ahí está el YouTube, hermanos. Y que el Señor, pues, nos ayude. Que el Señor nos proteja y que la bendición de Dios esté para nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos.